la Biblia acerca del tema de la santificación empieza hablando ya desde el inicio de la esencia o del atributo de la santidad de Dios. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 20, dice el Señor, esto lo escribe Moisés, y Moisés testifica y dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Moisés está testificando de Dios, Dios el Padre. Y lo primero que él quería que su pueblo supiera era que Dios era santo. Su pueblo tenía que entender que Dios era santo. Y él quería santificar una nación, como nos quiere santificar ahora también a nosotros. Ahora, la más alta revelación de la santidad de Dios nos ha sido dada en Jesucristo, de quien Pedro testificó en su segundo sermón, y él dijo en el libro de Hechos 3, mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Pedro está testificando acerca de Cristo, y de Cristo él dice que él es santo y justo. Incluso un criminal en la cruz testificó bien de Cristo. Él dice, porque uno le injuria y el otro llega a creer en el Señor, y aquel que llega a creer en Cristo, dice en Lucas 23, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Y luego dice, pero nada malo ha hecho. No podían ver algo impuro en Cristo, no podían ver una conducta mala, no pudieran ver algo que lo contaminara, algo para señalarlo. Todos hablaban bien de Cristo. Decían, ningún mal ha hecho. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos lo merecen. Pero ¿qué mal ha hecho? Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, vuelve a testificar de Jesús. Y dice de él, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y ahora es otro apóstol que testifica de él, el apóstol Juan. Y dice Juan, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, es decir, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que cuando nosotros vemos a Cristo, cuando vemos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Él dio a conocer a Dios el Padre. Así que en esta mañana yo lo que pretendo es mostrar la santidad de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y en una de estas ocasiones en la vida ministerial de Cristo ocurre que Él estaba en la playa junto a un mar, el mar de Galilea. Y Él estaba allí como lo solía siempre hacer, enseñando. Había gente que le seguía, estaban los discípulos, estaban los curiosos, estaban los religiosos, estaban aquellos que lo querían acusar. Vamos a ver qué es lo que dice, a ver si lo podemos coger en alguna parte. Pero siempre Jesús tenía muchos seguidores. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy son dos eventos diferentes, pero en el mismo escenario. En el mismo escenario, casi con los mismos actores. Y parece ser como que vamos a ver nosotros en un momento dado como que si alguien estuviera como filmando todo esto y como que la cámara se vuelve hacia uno de los actores principales. Y luego la cámara corre y enfoca en otro y nos da revelaciones acerca de lo que ocurrió. Vamos a tratar de usar la imaginación para comprender lo que la Biblia nos dice en estos pasajes que vamos a leer.
Lo cierto es que Jesús estaba en la playa de un mar, el mar de Galilea. Para nosotros poder comprender un poquito el trasfondo, tenemos que entender algo de este mar de Galilea. Realmente este mar de Galilea tenía ciertas características, pero ese mar de Galilea realmente era un lago, no era un mar. Le decían mar porque era muy grande, tenía ciertas características. También se lo conocía como el mar o el lago de Genesaret, como el mar de Galilea o el lago de Tiberias. Cuando tú veas esos nombres, se refiere al mismo lugar. Y ocurre que este mar, que realmente es un lago, es de agua dulce. Y es alimentado por el río Jordán, y allí se dice que abundan los peces. Allí habían 22 especies de diferentes peces. Está situado al norte de Jerusalén, a 98 kilómetros, 100 kilómetros más o menos de Jerusalén. La superficie de este mar está a 230 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, que está en la costa oeste. Y tiene aproximadamente unos 21 kilómetros de largo. Imagínate, más o menos como de aquí a Chongón. 21 kilómetros de largo por 13 de ancho. O sea que ese mar es grande, o ese lago, vamos a decirlo así, es grande. Pero este lago tiene una peculiar ubicación en las montañas entre el mar Mediterráneo por un lado y el desierto por otro lado. Por lo que este mar constantemente se ve azotado por fuertes corrientes de aire, como si llegasen a soplar por un túnel, lo que llega a producir impredecibles tormentas sobre el lago en cuestión de segundos. Realmente cuando llega una tormenta a ese lugar es algo peligroso. El viento agita las aguas y se torna una catástrofe. Y es con esto en mente que vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que los discípulos tenían un oficio, una profesión. Ellos eran pescadores. Ellos conocían muy bien cuando la pesca era buena. Ellos conocían bien los peligros en el mar. Ellos tenían mucha experiencia realmente. Conocían las corrientes del lago, conocían la belleza de este lago. Y ellos tenían dos cosas a su favor cuando el Señor los invita a que vayan en la barca. Primero, tenían la experiencia. Eso era algo a su favor. Y lo segundo era que estaba Jesús con ellos. Eso también era algo que tenían a favor. Pero de pronto dice la Biblia que se levanta una feroz tormenta sobre este lago. Dice el versículo número 37, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Estaba a punto de hundirse. Lo que todo pescador temía en ese lago, eso ocurrió.
Se enfureció el mar, la tempestad elevó su voz hasta el punto que el agua entraba a la embarcación a punto de hundirla. Ahora, estas embarcaciones de los discípulos eran realmente embarcaciones rústicas. No eran barcos, no eran góndolas, no eran peor transatlánticos, eran una especie de canoas. Y por más buenos nadadores que estos pescadores hubieran podido ser, si ellos hubieran caído a este mar embravecido, con una fuerte tempestad, donde las olas se levantaban, donde el mar estaba tan furioso, muy probablemente ellos no hubieran sobrevivido. Ellos realmente estaban asustados, pero ellos resistieron lo más que pudieron, tratando de mantener la pequeña embarcación a flote. Imagínate tú el escenario, la cámara está enfocando a estos hombres, está enfocando la embarcación, está enfocando el mar. Y todo parece que no está bien allí para estos hombres. Se los ve asustados, trabajando con los remos, haciendo equilibrio, viendo el mar, no sabiendo qué hacer. Era realmente una situación desesperante para ellos. Pero la cámara ahora se enfoca en Jesús. Y Jesús ocurre que está tomando una profunda siesta. Él está profundamente dormido, plácidamente dormido, dice la Biblia, junto al cabezal de la embarcación, atrás del bote. Y ahora la cámara se enfoca otra vez en los discípulos. Estos hombres empiezan a irritarse. Yo diría que tenían una mezcla, una especie de temor y de enojo. Enojo porque el Señor era el que los había metido en ese problema. Y estaban enojados con Jesús, quien estaba durmiendo. Y temor porque temían por sus vidas. A veces nosotros podemos leer estos pasajes y pasamos rápido la situación y no nos dedicamos a meditar en ellos. Ellos se ven casi que obligados a despertar a Jesús. Yo no sé qué creían ellos que podía hacer Jesús. Ellos no tenían mucha confianza que Él iba a resolver el problema, porque el texto nos dice que cuando resuelve el problema ellos se quedan asombrados. Pero lo cierto es que lo levantan. Ahora, recuerda, Él estaba profundamente dormido. Yo no sé cómo tú te sientes cuando tú estás profundamente dormido y te llaman. Yo cometí, creo que solamente una o dos veces ese error cuando era novio de quien es ahora mi esposa. Y nunca jamás. Nunca jamás. Yo no sé cómo tú te sientes cuando tú estás durmiendo y ¡ring! Suena el teléfono. No sé cómo te sientes. Pero el que estaba durmiendo era Jesús. Ni tú ni yo, era Jesús. Y los discípulos no tenían idea de lo que Él iba a hacer. Ellos eran ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Y cuando nosotros estamos en peligro, o algunos de nosotros estamos en peligro, enseguida lo que vemos es al líder. Hay un problema en la casa y la gente mira a papi, ¿qué hacemos? O al menos así debería ser. Hay un problema en la iglesia, pastor, ¿qué hacemos? Hay un problema en la nación, el presidente, resuelve este problema. La gente siempre busca al líder, porque el trabajo del líder es saber cuál es el próximo paso, aun si no hay próximo paso. Dice el versículo 38, Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Su pregunta realmente no era una pregunta.
La pregunta era una acusación camuflada. Lo que ellos estaban realmente diciéndole es: ¿no te importa lo que nos pase? Señor, nos traes a la barca y dice que vengamos aquí y tú durmiendo. ¿No te importa lo que nos pase? Era una acusación camuflada. Realmente lo estaban acusando de falta de compasión. Queridos hermanos y amigos, yo creo que cada día el cielo es bombardeado contra Dios con acusaciones como esas. Que Dios no tiene compasión. ¿Por qué Dios permitió esto? Dios es cruel. ¿Por qué tiene que pasarme a mí? La gente se siente incomprendida. ¿Por qué le pasó eso al niño? Tú no tienes amor. ¿Por qué permite las guerras? Y la gente siempre está acusando a Dios, siempre está levantando su voz contra el cielo. La gente tiende siempre a quejarse mucho. La gente no tiene palabras de adoración, de gratitud al Señor. Ahora ocurre que la cámara se enfoca en Jesús. Y ahí está apuntando a Cristo. Él se levanta, guarda silencio y fue directo a la acción. Él no dijo: ¿por qué me levantan? No dijo: estoy durmiendo, respeten mi sueño. Nada de eso tú ves ahí. Guarda silencio y va directo a la acción. Y dice el versículo 39 y 40. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero este evento milagroso ocurre que deja una marca especial en los discípulos. Ellos quedan impactados porque Jesús pudo controlar las feroces fuerzas de la naturaleza a la voz de Él. Mira que Él no oró. Él no le pidió al Padre que lo librara. Él pronunció una orden y la naturaleza obedeció al instante. El mar se enmudeció, el viento se cayó. El viento escuchó la voz de su creador y al instante se detuvo. Ahora, Él hace esta acción y la cámara va hacia los discípulos. Ellos, por supuesto, con esta acción reaccionaron inmediatamente. Ellos ven lo que Él hace. En un momento el agua entraba, las olas se elevaban, el viento soplaba, la embarcación se hundía y de un momento a otro, paz. De un momento a otro, en cuestión de milésimas de segundo, paz. Completa paz. Y los discípulos reaccionan inmediatamente. El mar se había calmado, pero ellos todavía estaban agitados, todavía estaban tensos. Se podía sentir la tensión en la embarcación. De un momento a otro hay furia en el mar. Viene la paz y todavía hay tensión en la embarcación, en el corazón de estos hombres. Dice el versículo 41, y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y aquí parece como que si está ocurriendo algo realmente extraño. Era lógico que con la furia del mar, del viento y el temor a perder sus vidas,
estos hombres, Pedro, Juan y Jacobo, estuvieran sumamente asustados. Era normal eso. Había viento, olas embravecidas, pero ahora el mar se tranquiliza y el viento deja de soplar. Lo lógico es que el temor en el corazón de estos hombres se vaya, se disipe. Lo lógico es que ellos sonrían y estén, qué bueno, Señor. Eso era lo lógico. Pero en lugar de eso, ellos están más asustados que al principio. Están más asustados. ¿Cómo se explica eso? Se asustan por el mar y por el viento. Y el Señor calma la tempestad. Y dice el versículo 41, y se llenaron de gran temor. ¿Cómo explicamos eso? El Señor para el peligro y en vez de alegrarse y tener paz, se asustan, se llenan de temor. La tormenta los había atemorizado, pero la acción de Jesús para calmar la tormenta los atemorizó aún más. Ellos parece que vieron el poder de Cristo, lo vieron más temible que lo que habían visto en la naturaleza, en la furia del viento y de las olas. Y es ahí que Pedro se da cuenta delante de quién está. Y se da cuenta que él está en la presencia de alguien que es santo. Estaban de cara a un Dios más temible, más poderoso que un terremoto. Estaban frente a un Dios más temible, más poderoso que un tsunami, que cualquier inundación, frente a un Dios que es más poderoso que el cáncer, más poderoso que la tempestad o que cualquier circunstancia en este universo. Estaban de cara frente a ese Dios. Ese no fue un invento de parte de ellos, fue la realidad histórica en la vida de estos hombres. Pero lo que ellos dicen a continuación es tremendamente revelador. Dice el versículo 41, en la parte final: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sabían quién era. O mejor dicho, sabían quién era. El problema era que no sabían dónde encasillarlo. Ese era el problema de ellos. Su pregunta en realidad era: ¿qué clase de hombre es este? Trataban, por así decirlo, de encasillar a Jesús, ponerlo en algún sitial. Se decían unos a otros: ¿dónde lo encasillamos? ¿Dónde lo ponemos? Ahora, es fácil para nosotros cuando tenemos a la gente encasillada en cierto lugar, porque así funcionamos mejor con el trato con ellos. Tú estás en clases y tienes tus compañeros. Tú los tienes bien encasillados. Ahí están tus compañeros. Y tú tienes al profesor. Tú sabes cómo tratas a tu compañero y sabes cómo te diriges al profesor. Son cosas diferentes. Tú estás en el trabajo y tienes tu compañero en el trabajo, pero tienes al jefe. Tú sabes cómo te diriges con tus compañeros de trabajo y tú sabes cómo te diriges con tu jefe. Lo cierto es que nosotros siempre tenemos a la gente encasillada en algún lugar. La gente sabe cómo dirigirse con la gente porque tú sabes cómo tienes que tratar al taxista y sabes cómo tienes que tratar al policía. Porque la gente está, por así decirlo, encasillada.
pero a Jesús no podían encasillarlo. ¿Quién es este? ¿Dónde lo encasillamos? Por así decirlo, él era único en su género. En otras palabras, él era alguien sui generis. Los discípulos nunca se habían topado con un hombre así. Ellos habían conocido toda clase de hombres, toda clase de personas, altos, bajos, gordos, flacos, sirios, judíos, egipcios, pobres, ricos, griegos, samaritanos, romanos. Ellos podían conocer a mucha gente y la tenían encasillada. Pero nunca habían conocido a un hombre santo que frenara el mar y al viento de una sola voz. Nunca. Que Jesús pudiera haber estado durmiendo en esa pequeña embarcación en medio de la furia del mar, eso ya de por sí deja mucho que decir. Pero bueno, así también hay gente en este mundo que al lado de una orquesta y ellos siguen durmiendo. Así que yo quiero conectar este texto con algo que ocurrió también en el mismo mar. Ahí en Genesaret, Galilea o Tiberias. El mismo mar. Es otro episodio milagroso de Jesús. Quiero que recuerdes, ellos no supieron dónde poner a Cristo. ¿Quién es este? Que aún al mar, el viento le obedecen. Y vamos a Lucas capítulo 5, los primeros 7 versículos. Y dice Lucas 5. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Si hubo gran malestar en la vida de los discípulos hacia Jesús, fue en esta ocasión. Hubo gran malestar. Mira la escena, mira el cuadro. Ellos habían estado pescando toda la noche. No habían pescado nada. Llegan cansados y ocurre que se ponen a lavar las redes. Todo pescador tiene que hacer eso. Después de pescar, tiene que lavar las redes. ¿Por qué motivo? Porque si tú tiras una red sucia, que ya la has usado para pescar y los pescados ya han entrado, los peces ya han entrado a ella, los peces detectan que esa es una trampa para ellos. Entonces es normal que las redes, después de ser usadas, tienen que ser lavadas. Ellos habían lavado las redes, llegaron cansados y no habían pescado nada. Y ocurre que el Señor le dice a Simón Pedro en el versículo 4, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Ahora, él estaba enseñando donde había una gran multitud de gente que se había agolpado allí. Estaba la bulla, el movimiento de la gente, la turba. Estaban cansados, venían de alta mar, no habían pescado nada, habían lavado las redes, no estaban de muy buen humor, que digamos.
¿Qué tú harías en ese estado? Te voy a decir lo que yo haría. Me voy a dormir. Estoy cansado. Déjame ir a descansar. Eso yo hubiera hecho. Tal vez ellos querían irse a su casa y descansar, ver a su familia, querían comer algo, coger un poco de aire. Pero el Señor le dice, vámonos al alta mar. Ahora nosotros podemos leer el sarcasmo con el que habla Pedro. En el versículo 5, Pedro le dice, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Allí hay sarcasmo en estas palabras de Pedro. Si hubiera tenido respeto para con el Señor Jesús, lo que hubiera dicho es, sí Señor, vamos, ahí va la red. Punto. Pero a él, a Pedro, le pareció bien dejar constancia de su frustración. Es como si dijese, Señor, yo sé que tú eres un maestro. Tus enseñanzas muchas veces hasta me confunden, nos confunden a todos. Por el mismo tiempo nos cautivan. Pero Señor, nosotros somos pescadores. Señor, danos un poquito de crédito en nuestra profesión. ¿Cómo es posible que tú no puedas? Señor, hemos pescado, no hay nada. Creo que es mejor que descansemos y que empecemos mañana, que lo intentemos mañana otra vez. Somos profesionales en lo que hacemos. Llevamos años en este negocio. Pero como estás insistiendo, Señor, te vamos a complacer. Hay sarcasmo en Pedro. El Señor guarda silencio. Ahora imagínate a Pedro intercambiando miradas con Juan. Murmurando en voz baja con Jacobo. Tirando de mala gana las redes lavadas. Y cavilando probablemente en sus corazones diciendo, benditos maestros. Todos son iguales. Creen que lo saben todo. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos lo que ocurrió allí. Y es que cuando ellos tiran las redes, parece ser, es como que si todos los peces del mar de Galilea buscaran la red. Es como que estuvieran compitiendo y entre los peces se hubieran corrido la voz. El que se queda al último es un pescado frito. Y todos buscaban la red. Todos querían entrar a ella. Fueron tantos peces que las redes empezaron a romperse y tuvieron que ser ayudados por pescadores, compañeros de ellos en el negocio que estaban ahí cerca. Y los botes aún de los compañeros lo llenaron hasta la orilla y parecían que esos también se hundían. Ahora imagínate que tú tuvieras ese oficio de Simón Pedro, un pescador. ¿Ves eso? ¿Qué hubieras hecho? Señor, vamos a hacer un contrato contigo. Mira, firma aquí. Quiero que vengas una vez nomás por semana, 5 minutos aquí al muelle. Vamos a asegurar el negocio. Pero ¿cómo fue que reaccionó Pedro? Él no pensó en el negocio ni en las ganancias. No pensó ni en los peces, creo yo. Pero escuchen lo que Pedro dijo. Aquel que había usado sarcasmo antes, aquel que tiró mirada con el uno y murmuró con el otro, aquel que había cavilado en sus corazones. Dice el versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro se dio cuenta
que estaba delante del santo Dios hecho carne. Cayó de rodillas y en lugar de decirle al Señor, te adoro, Señor, te amo. Es increíble lo que le dice. Le dice, apártate de mí. Por favor, vete. Aléjate. No puedo soportarlo. Si nosotros vemos la vida de Jesús en su ministerio aquí en la tierra, realmente mucha gente quería estar cerca de él. Mucha gente. Solamente para tener una idea, ahí está el ciego Bartimeo y lo perseguía. No puedes, Señor, ten misericordia de mí. Bartimeo quería estar cerca de Cristo. Ahí está Zaqueo. No lo dejaban pasar. Aparte de ser bajo de estatura, era un recaudador de impuestos. Nadie le daba chance. ¿Qué hace él? Corre y se trepa a un árbol. Quería ver a Jesús. Quería estar cerca de Jesús. Ahí está la mujer con el flujo de sangre. Mujer que sangraba por más de 12 años. Y que decía en su corazón, si tan solo tocase el manto de él. Mucha gente quería estar cerca de Cristo. Ahí está el centurión pidiendo por su siervo. Ahí están los niños que corrían ante él. Hay mucha gente que quería estar cerca de Jesús. Todos querían estar cerca de Jesús, buenos y malos. Pero Pedro no. No Pedro. Él le pidió, Señor, dame un espacio, apártate, déjame solo, no te me acerques. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Yo me pregunto si los cristianos deberíamos anhelar cada día la santidad. ¿O cuál es nuestra actitud hacia ella? ¿Por qué actuó Pedro así? Bueno, el mismo texto lo dice. Ahí lo dice claramente. En ese momento, Pedro entendió quién era Pedro. Pero en ese momento, él también entendió quién era Jesús. Y él dice, apártate, soy hombre pecador. Él reconoció su condición. Soy hombre pecador. Ahora, querido amigo y hermanos, la gente pecadora no se siente cómoda ante la presencia de la santidad. No se siente cómoda. El ladrón, aquel que es ladrón, no busca consuelo con los policías. El que es alcohólico no busca amigos que son cuerdos y que se abstienen de bebidas alcohólicas. El drogadicto no busca gente que no tiene ese vicio. El drogadicto frecuenta con drogadictos. La miseria del pecado no quiere nunca la compañía de la pureza. Pedro estaba en pecado. Él reconoce su pecado y quién era él, pero al mismo tiempo reconoce quién es Jesús. Apártate de mí, Señor. Soy hombre pecador. Ahora, si tú ves la historia, Jesús no había tratado con el pecado de Pedro. Ni siquiera había hablado de él. Lo único que Jesús hizo fue enseñarle a pescar a Pedro. Eso fue lo que hizo. Pero cuando la santidad se manifiesta, no se necesitan palabras para expresarla. No se necesitan palabras. Tú puedes conversar con un hermano o con una hermana
y tú notas que en él o en ella hay santidad. Pero asimismo tú hablas con otros y tú te das cuenta que lo que sale de ellos es alcohol, cigarrillo o malas palabras. Lo notas. El mensaje para Pedro era imposible ignorarlo. Y Pedro lo comprendió. Pedro hasta cierto punto fue devastado como lo fue Isaías. Cuando Isaías estuvo en el templo y se confrontó con Dios en su trono. Señor, siendo hombre yo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Se sintió aplastado. Y yo creo que nosotros no podemos experimentar la santidad mientras no tengamos una confrontación con Cristo. Podrás tener tu religión, podrás conocer los himnos, podrás tener muchas habilidades, pero nunca podrás disfrutar de la santidad del Señor, de quién es Él, hasta que nosotros no tengamos ese encuentro y con esa santidad de Él seamos confrontados y nos demos cuenta de lo que en realidad somos. Y decirle, Señor, te necesito. Esas son las palabras que nos llevan a clamar, Señor, te necesito, mi vida te necesita, soy un hombre pecador. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué el mundo se ensaña con la gente que hace el bien? Jesucristo hizo el bien. Los profetas hicieron el bien. Los profetas hablaban en nombre del Señor. Dice Lucas 11:47, ¡ay de vosotros! Está hablando a los fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y fueron vuestros padres quienes los mataron. Hombres que habían hablado en lugar de Dios, tenían grandes mausoleos, grandes estatuas, imágenes de Dios, pero los mataron. ¿Recuerdan a Esteban? Aquel diácono que fue elegido en Hechos capítulo 6. Este era un hombre fiel a Dios, un hombre santo, un hombre que no le tenía miedo a la muerte. Y él, cuando está frente a una turba, empieza a predicar el evangelio de Jesucristo. Y a esta turba él les recuerda de la sangre que tenían en sus manos. Días antes habían muerto a Cristo. Y él les recuerda eso. Y dice Hechos 7:57, dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Por qué es que la gente buena le hacen el mal? ¿Te acuerdas del ladrón en la cruz? Ellos estaban ahí porque sus hechos, su vida delictiva los había llevado a ese lugar. Pero ¿qué hacía allí Cristo si no había hecho nada? ¿Por qué estaba él ahí? El entendimiento de ese ladrón colgando en la cruz en ese momento fue abierto y comprendió quién era Jesús, pero al mismo tiempo comprendió quién era él. Dice Lucas 23:41, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Él sabía quién era. Él sabía por qué estaba ahí. Y luego añade, pero hablando de Cristo, nada malo ha hecho. Nada malo. La gente aprecia la excelencia moral siempre y cuando esté lejos. La gente aprecia la santidad siempre y cuando esté lejos.
a una distancia segura de ellos. Los judíos honraban a los profetas de lejos. El mundo entero respeta a Cristo a la distancia. Lo mismo pasó con Pedro. Él quería estar realmente cerca de Jesús, hasta que Jesús se puso demasiado cerca de Pedro. Entonces Pedro exclamó: apártate de mí. Jesús es un hombre extraordinario, fuera de serie. Nadie como Él. Él es incomparable. Y los desechados de la sociedad en el tiempo ministerial de Cristo realmente lo amaban. Y lo amaban porque Cristo les prestaba atención a ellos. Pero los que tenían posición, los que tenían cierto rango en la sociedad, los que tenían cierto lugar o cierto espacio en la sociedad, los que tenían poder, los que tenían honor, no lo toleraban. Así son los ricos. Tienen su espacio, tienen su poder, tienen sus carros, sus casas, sus estudios, su ropa, tienen muchas cosas. No necesitan de Dios. Tú tienes que ir a naciones como Canadá, como Europa, para que veas. La gente vive bien, tú no ves pobreza allí. No necesitan de Dios. Tienen su espacio, tienen su rango, tienen sus negocios. Wow, oye, lindo Europa. Pero ateos. ¿De qué le vale al hombre que ganare todos los tesoros del mundo si perdiere su alma? ¿De qué te vale tu profesión? ¿De qué te vale tu dinero? ¿De qué te sirve? Cada vez que alguien tiene un rango, una posición, quiere a Cristo de lejos. Y habían dos grupos de personas en los tiempos de Cristo que tenían esos rangos y esas posiciones. Los unos eran los fariseos. Mira, los fariseos se originaron al final del Antiguo Testamento, antes del Nuevo. Cuando Cristo vino en escena, ya los fariseos estaban. Y ese fue un grupo que se empezó bien, no empezó mal. Ellos empezaron bien. Fariseo quiere decir separado. Eso quiere decir la palabra fariseo. Ellos se separaban, se apartaban para ser santos. Buscar la santidad era lo más importante para ellos. Si algún grupo debía celebrar la santidad, cuando la santidad apareciera en carne, en escena, deberían haber sido los fariseos. Celebrar, aquí está la máxima expresión de la santidad. Debían celebrarlo con bombos y platillos. Ellos entendían eso. Inicialmente ellos empezaron bien, piadosos, rectos, separados. Pero su camino se fue torciendo, como el camino de muchos cuando su corazón se llena de altivez. Nadie se les comparaba a ellos. Ellos eran aplaudidos, ellos eran elogiados, bienvenidos por doquiera. Daban diezmos, hacían oraciones en partes públicas para que la gente los viera. Su santidad era conocida. La gente sabía de ellos. Pero ante los ojos de Jesús eran hipócritas. Tenían una apariencia de santidad, una vida falsa. Por así decirlo, una doble vida. Eran hipócritas.
Oye lo que el Señor les dice a este grupo de hombres en Mateo 23. Dice la Biblia: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Sabes por qué los fariseos odiaban a Jesús? Porque Él los criticó bastante. Y ocurre que a nadie le gusta que lo critiquen. A nadie le gusta que lo critiquen. Sobre todo cuando es alguien que está acostumbrado a los halagos. Si es un doctor, que es casi un Dios. Si es un constructor. Si es alguien importante en la sociedad. No le gusta que lo critiquen porque está acostumbrado a los halagos. Por eso que en el corazón de los fariseos lo que había era rencor. Más que rencor, yo diría que odio hacia Jesús. Y aunque Jesús no hubiese dicho nada contra ellos, yo creo que igual hubieran despreciado a Jesús. Porque la sola presencia de Cristo los iba a hacer retroceder. Nada expone tan grandemente la falsedad, o nada lo expone más rápido a la falsedad que lo genuino. Nada disipa más rápido la mentira que la verdad. La aparición de la santidad genuina en Cristo no le agradó a la falsa santidad de los fariseos. No le agradó. Vieron un hombre completamente puro y santo. No había pecado en él. Nadie podía señalarlo. Y eso les desagradó. Pero había también otro grupo que estaba en su posición. Eran los saduceos. Ellos tomaron este nombre de saduceos, provenía del sacerdote Sadoc, que quiere decir justo. Mira, los fariseos reclamaban ser santos y los saduceos reclamaban ser justos. Pero cuando viene Cristo, la justicia de ellos tomó forma de injusticia. Ambos grupos, fariseos y saduceos, no toleraban a Jesús y terminaron con él. En el mar de Galilea, en las dos escenas que hemos visto, ellos, estos hombres pescadores, gente humilde, sencilla, llamados por el Señor, no encontraron un calificativo para Cristo, no lo encontraron. Ellos preguntaron: ¿qué clase de hombre es este? ¿Dónde lo encasillamos? No sabían dónde poner a Cristo. Pero los fariseos y los saduceos sí encontraron un calificativo para Jesús. Y dijeron de él que era un blasfemo y que lo que hacía lo hacía porque tenía demonios. Sí lo encontraron. Y por lo tanto, para ellos, para los fariseos y los saduceos, Jesús el Santo tenía que desaparecer. Para terminar, aunque Jesús ya no está aquí en la tierra, el poder abrasador, amenazador de su santidad aún
se siente. ¿Cómo? ¿Cómo que sentimos la santidad de Cristo? ¿Sabes cómo? A través de la iglesia, de su iglesia, de su iglesia. En otras palabras, a través de los cristianos. A través de los cristianos. La santidad de Dios al corazón del impío provoca rechazo. Mientras más grande la santidad, más grande la hostilidad humana hacia ella. Es algo enfermizo. Aún el amor de Jesús enojaba a mucha gente. El amor de Dios enoja a mucha gente. ¿Te acuerdas de Jonás? Su amor era perfecto, santo y sin igual. Pero ese amor muchas veces trauma a la gente. Y yo diría que es un amor tan santo que a veces ni los mismos cristianos podemos soportarlos, porque no estamos de igual a igual. Aún hay un remanente de pecado en nosotros. Pero nosotros debemos anhelar a Cristo y debemos anhelar ser como Él es. Quiero traer unas palabras de aplicación basadas en 2 textos. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. Solo procura mayor santidad aquel que es poco santo, medianamente santo o santo. Ese es el que procura ser más santo, más apartado del mundo y más cercano al Señor. Que mis pensamientos sean puros. Que mis palabras no sean groseras, toscas, rudas. Que haya firmeza, pero con amor. Que nuestras acciones denoten a Cristo. Que cuando se nos mete alguien en el carro, manejando y nos cierra la vía, reaccionemos como cristianos. Cuando uno oye un mensaje como este, uno dice, bueno, ¿y para quién es el mensaje? ¿Es para el cristiano o es para los no cristianos? Yo creo que la santidad es un mensaje para el creyente. Pero la palabra de Dios es para todos. Así que este mensaje va para ti también, amigo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Mira que cada vez que el Señor nos disciplina de una u otra manera que a veces no entendemos, a veces puede ser una enfermedad, a veces puede ser un problema económico, a veces puede ser un problema con un hijo, a veces puede ser hasta un conflicto matrimonial. Dios permite cosas, nos disciplina de una manera que ni cuenta nos damos. Y como dice este texto, para que participemos de su santidad. ¿Tú no te das cuenta que cuando pasan cosas como estas que la gente busca a la iglesia? Cuando está con pruebas, ahí es que la gente viene a la iglesia. Pero cada vez que Dios permite pruebas, es porque Él tiene un interés en nuestras almas. Por eso Él nos disciplina. Y mira lo que dice el versículo 14 de Hebreos 12. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Pero me llama la atención que antes de buscar la santidad tenemos que estar en paz con todos. ¿Quieres la santidad? Alcanzarla, buscarla, anhelarla, que te alcance, participar de ella. Ponte en paz con los que estás peleados. Reconcíliate. Perdona. Antes que haya santidad, tiene que haber paz. Y mi último texto está en Romanos 6, y estas cartas fueron escritas para una iglesia, para la iglesia en Roma. Y en Romanos 6 dice la Escritura: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¡Qué glorioso! Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Mi hermano, hay pecado en nosotros, pero el pecado no es mi amo. Él no es mi dueño, Él no me controla. No soy adicto de la pornografía, no soy adicto del alcohol, no soy adicto al cigarrillo, no soy adicto al mundo. Dice el texto: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, libres y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Qué glorioso texto. Trae esperanza. A veces pensamos que todo es en esta vida, pero hay una vida después de esta vida. ¿Y hay la vida eterna en la presencia de Dios? ¿O hay la vida eterna en el lago que arde con fuego y con azufre? Amigo, sensibiliza tu corazón a la voz de Dios. No tengas la actitud que tuvo Pedro de decir a los cristianos: aléjense de mí. De decir a la iglesia: aléjense de mí. O de decirle a Cristo: aléjate de mí. Acércate a Él, que Él te espera con los brazos abiertos. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.